Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude menos hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estáis ahora, pues seguís siendo carnales. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, ¿no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano? Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios, palabra de Dios. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Es interesante este Evangelio de San Lucas, no solamente porque nos cuenta algunos de los milagros que hizo Jesús, sino por un detalle que, bueno, si no lo cuenta aquí San Lucas hubiera pasado desapercibido. Y es que la suegra de Simón Pedro estaba con fiebre y el Señor la curó. Bueno, pues es la manera que tenemos de saber que San Pedro, el primer papa, estaba casado. Si no fuera esto, pues, si no hablara de la suegra, pues probablemente pues no lo sabríamos. Pero nos interesa sobre todo la primera lectura, que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y San Pablo les viene a decir que son muy inmaduros, porque están siempre discutiendo entre ellos,
hay muchas envidias y divisiones y rivalidades. Cuando una comunidad cristiana está dividida, es mala señal. Claro, había varios apóstoles o varios predicadores, unos eran partidarios de unos, otros de otros. Por ejemplo, unos eran partidarios de Pablo, otros eran partidarios de Apolo. También eso puede pasar hoy día en la Iglesia. En todo caso, hay que tener en cuenta que ser partidarios de Jesucristo. Y si hay que establecer un orden, pues habría que empezar por quien tiene la suprema autoridad en la Iglesia, que es el Papa. Por eso cuando uno dice yo soy de tal cardenal o de tal arzobispo y no soy del Papa Francisco, pues realmente está demostrando una gran inmadurez. Y esto, por desgracia, está muy extendido. Y son muchos los que se dan de buenos cristianos, pero no paran de criticar al Papa. Entre otras cosas, porque no lo entienden. Pero hay una frase muy importante aquí de San Pablo, que se repite y se comenta muchas veces y que no debería pasar desapercibida. Dice, bueno, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? O dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios fue quien hizo crecer. Y añade, de modo que ni el que planta ni el que riega, sino Dios es el que hace crecer. A veces pensamos que podemos tener mérito por predicar la palabra de Dios o hacer tal o cual obra. No, eso no es mérito ninguno, el plantar o el regar. El mérito es de Dios, que es el que ayuda a crecer la semilla. Esto tiene que servir en primer lugar para que nunca nos desanimemos, porque bueno, nuestra labor a veces es pues muy simple o muy sencilla o muy humilde, pero el papel más importante siempre lo pone Dios. Y por eso hay veces que dice uno, ¿y cómo es posible que esta persona haya crecido tanto espiritualmente si los sacerdotes o los obispos concretos no han sabido actuar? Bueno, pues es porque actúa el Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que confiar siempre. Plantar, regar, trabajar, pero sobre todo confiar en el Espíritu Santo.